Ya estoy admitiendo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos. Se van sumando las personas. ¿Cómo están todos? Ahí van entrando. Alba, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Tanto tiempo. ¿Cómo están todos? Qué bueno verlos. Perfecto. Bueno, se están sumando. Vamos a esperar que entre alguno más. Hoy tenemos nuestro tercer encuentro mensual. Me acompaña Nati. Hola, ¿cómo estás, Luis? Bienvenido, Fundación Vitra. Qué bueno que nos acompañen. Como les decía, hoy tenemos nuestro tercer encuentro mensual del Paseo Ambiental del Sur. Estuvimos hablando ya sobre otros temas el mes anterior y el anterior también. Y hoy, bueno, los invitamos para poder conversar un poco sobre qué le está pasando a mi planta. ¿Sí? Hablar un poco sobre lo que es control biológico y cómo podemos hacer, qué estrategias podemos tener para poder controlar plagas y enfermedades de manera orgánica, sin impactar demasiado el ambiente, que esa es la idea. Ahí todavía se están sumando personas a la charla. Muy bien. Y bueno, por supuesto, vamos a contarles algunas cosas. Cualquiera que tenga alguna pregunta, que quiera consultar algo o comentar algo, puede escribirlo en el chat o puede levantar la mano y le damos el audio para que participe, porque esto es un ida y vuelta también. Acá estamos aprendiendo todos. Y bueno, Nati, no sé, cuando quieras, vamos a compartir unas filminas, unas imágenes. Te comparto. Perfecto. Lilian todavía está tratando de entrar. Están las conexiones más o menos. Pero bueno. Y por supuesto... ¿Se ve bien, Clau? A ver. Sí, se ve. Yo lo veo perfecto. Lo veo perfecto. Muy bien. Y aquí estamos. ¿Y qué le pasa a mi planta? Justo en esta época estamos en un cambio de estación, igual que en primavera. Empezamos a ver que a nuestras plantas están pasando algunas cosas y nos preocupa porque bueno, se acerca el frío. Entonces vamos a ver qué podemos hacer con todo eso que nos están diciendo las plantas. Si querés, podés pasar al siguiente. Perfecto. Para poder entender bien un poquito qué es lo que nos transmiten las plantas con su aspecto, con su forma de crecimiento, tenemos que tener primero una idea de que todos los organismos son importantes y que todos tienen un rol súper importante, ya sea en entornos naturales como en los jardines o incluso dentro de una maceta. Bueno, dentro de una maceta tenemos un sustrato y dentro del sustrato hay microorganismos que forman todo una serie de redes y conexiones importantes, ¿sí? Y si todo va bien y todo está en equilibrio, ¿ok? Todas nuestras plantas y todos los organismos vivos que están ahí van a estar sanos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Cuando pensamos en una huerta o en un jardín, siempre nos focalizamos en la planta. Quiero tener tomates, quiero tener... Pienso solo en el tomate y en la lechuga. Realmente lo que tenemos que hacer
es tener una visión un poco más integrada, ¿sí? Y ver qué es lo que está pasando en el entorno, no solo enfocarnos en la planta que nos interesa, ¿sí? Por ejemplo, acá en las imágenes que vemos, tenemos unas larvitas de unos coleópteros que fíjense en la izquierda, exactamente donde está señalando Nati, las marcas que nos están dejando, ¿sí? Los coleópteros son de la familia de los escarabajos, de las vaquitas de San Antonio, y ahí ya cuando vemos la hoja, sin necesidad de ver el bichito, vemos la hoja, decimos, acá hay algún animalito que está dejando su rastro, que se está alimentando, y podemos empezar a identificar quiénes están en nuestras plantas y los rastros que dejan. Por ahí también tenemos una imagen con unas hermosas orugas de mariposas monarca, y atrás, no sé si logran ver, unas manchas amarillas. Esas manchas amarillas son pulgones, ¿sí? Y abajo tenemos una vaquita de San Antonio que está depositando sus huevitos sobre unas hojas. Tenemos chinches verdes, que son de las chinches olorosas, y por ahí al lado tenemos un plantín, un germinado de una hortaliza, y al lado un honguito, ¿sí? O sea, todo está absolutamente relacionado. Y al lado nuestras queridísimas hormigas que no nos dejan nunca, no nos abandonan nunca. Si querés pasamos a la siguiente. Como ven, todo se basa en redes y ciclos, ¿sí? Y cuando nosotros estamos pensando en hacer una huerta, en un jardín, tenemos que recrear todas esas redes y todos esos ciclos de manera inducida, ¿ok? Y, por supuesto, nosotros fomentamos e incentivamos a que sean con fundamentos agroecológicos, que sea de manera orgánica para no impactar el ambiente. Por lo tanto, todas estas relaciones tienen que ser trabajadas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si no se trabajan bien esas relaciones, algunos animales o algunas plantas van a crecer de más y se van a transformar en plagas. ¿Qué quiere decir? Que el entorno donde están en desequilibrio, ¿sí? Acá vemos una hermosa imagen del Paseo Ambiental del Sur, en donde tenemos canteros y huertas, vemos lavandas, aromáticas, vemos hortalizas. En el Paseo Ambiental del Sur se hace un control de plagas totalmente orgánico, ¿sí? Todo tratamos de que esté en equilibrio y que un organismo controle al otro. ¿Bien? Mantenemos ese equilibrio para que las plagas que estén no perjudiquen la producción y no nos perjudiquen nuestras plantas. Si querés, pasamos a la siguiente, Nati, por favor. Bien. Este control biológico del que estamos comenzando a hablar es necesario. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tratar de minimizar todos los contaminantes que van a ir al suelo. ¿Por qué? Porque si se trata de una hortaliza es lo que vamos a comer, obviamente, ¿sí? Y además estamos necesitando de manera urgente tomar hábitos y costumbres que generen una menor huella de carbono, que generen menos contaminantes, y si bien nosotros podemos tener en nuestra huerta o en nuestro jardín todo muy bonito y todo natural, si nosotros agregamos químico, el químico no es solo en el momento de la contaminación, sino que hay toda una huella de carbono que vamos dejando desde que se produce el químico hasta que lo utilizamos. Por lo tanto, todo tiene que ser de manera natural. Y así, por supuesto, ayudamos a mitigar un poco los efectos del cambio climático. Y para poder hacer todo esto de manera natural, tenemos que entender los ciclos naturales, ¿sí? Es como cuando uno tiene una mascota, que tiene que entender cómo es su ciclo de vida, cómo es su salud, cómo es su organismo. Con las plantas ocurre lo mismo. Y un secreto muy importante para poder establecer un control biológico es la paciencia. Muchas veces queremos que todo se nos cure ya, que todo se arregle ya y que esté perfecto y bonito. En la naturaleza hay que tener paciencia, ¿sí? Si querés, vamos a la siguiente. Qué maravilla, se siguen juntando personas. Perfecto. Cuando nosotros
en nuestro entorno, en nuestro jardín, en nuestro balcón, en nuestra maceta, vemos que hay algo que se está transformando en plaga, primero pensamos, bueno, ¿cómo se propagó? Básicamente, en líneas generales, las enfermedades y las plagas en las plantas tienen tres factores básicos de propagación. Uno son los factores ambientales, como la lluvia, el viento, que lleva insectos de un lugar a otro, lleva esporas de hongos de un lugar a otro, o insectos vectores que van volando de planta en planta, ¿sí? Y por supuesto nuestra actividad, que es a través de los viajes, del comercio, de las hortalizas, que empezamos a llevar, a propagar enfermedades y plagas de un lugar a otro. Eso por el lado de la propagación, pero ¿qué la causa? Y acá es cuando nosotros tenemos que abrir nuestros ojos y parar nuestras antenitas y prestar atención a todos los factores, a todas las cosas que nos van a causar enfermedades y plagas, ¿sí? Que son dos cosas distintas. Voy a aprovechar como para aclararlo en este momento. Vamos a referirnos a plaga, a los insectos o a los animales que empiezan a aumentar su población y perjudican a nuestras hortalizas o nuestras plantas, ¿sí? ¿Por qué? Porque van viviendo encima de ellas, se alimentan de ellas, y enfermedad es aquello que va a causar un trastorno en el metabolismo de la planta, ¿sí? Es igual que nosotros, una cosa es tener un piojito en la cabeza y otra cosa es tener una enfermedad causada por un virus, una bacteria o un hongo, ¿ok? Dentro de las causas tenemos la luz, que es fundamental, porque la luz, si está bien iluminada, la planta hace una buena fotosíntesis, produce muy bien todo lo que necesita para alimentarse, minimizamos la generación de hongos, igual que la temperatura. Una temperatura adecuada va a hacer que un insecto no se propague de manera excesiva, o una planta no se propague, no se reproduzca de manera excesiva. Los nutrientes son fundamentales. Generalmente estamos hablando de nutrientes y siempre pensamos en nitrógeno, fósforo y potasio, pero también están otros, los micronutrientes. Todos, absolutamente todos, son indispensables, ¿sí? Bueno, perdón, estoy silenciando el celular porque si no me suena justo cuando estoy hablando también. El agua, ¿sí? El exceso de agua o la escasez de agua va a generar que una planta se deshidrate o tenga hongos, y no tenemos una regla general con esto. ¿Por qué? Porque todo va a depender de la estación. No es lo mismo el riego en el verano que en el invierno. El pH del suelo también. El pH es fundamental porque nos va a ayudar, entre otras cosas, a hacer que los nutrientes, los microelementos que están en el suelo y los macros estén disponibles de formas tales que las raíces los puedan absorber. Y por el otro lado, también nos va a ayudar a controlar los hongos. Por supuesto, hacer unas buenas asociaciones de plantas, de manera que una favorezca a la otra. No sembrar fuera de temporada, calendario de siembra, que era lo que conversábamos en el encuentro anterior que tuvimos, por los que no estuvieron. Tener un calendario de siembra es fundamental para que cada planta crezca en la época adecuada, con las condiciones adecuadas. Y por supuesto el mantenimiento inadecuado es uno de los causantes principales de la generación de plagas y enfermedades. Acá vemos en un vivero como la luz, este es el vivero del Paz, como la luz, el aire, todo se controla, y al lado estamos viendo, ¿sí? Unos bichitos picadores, chupadores, que cuando lastiman la hoja están permitiendo el ingreso de virus y bacterias. Si querés pasamos a la siguiente. Perfecto. Entonces, en vista de este panorama, es mejor prevenir. Lo básico, ¿sí? Para nosotros tener un jardín, una huerta, una planta sana, es tener un suelo fértil. Para eso tenemos que utilizar compost, tenemos que
tratar de compostar no solo para reducir nuestros desechos en casa, sino también para poder tener una enmienda orgánica que le dé todo lo que la planta necesite. Suelo sano, planta sana, alimento sano, flores hermosas, ¿sí? Y por otro lado tenemos que empezar a ver un montón de cositas. Y acá las voy a nombrar y luego bajamos un poquito la PPT Nati. Vamos a verlas en principio. Primero, lo que les comentaba, diseñar espacios biodiversos. ¿Para qué? Para que tengamos todos los elementos necesarios para que la fauna benéfica y la flora benéfica estén en equilibrio. ¿Sí? Estén en equilibrio. Las aromáticas son súper recomendadas para control biológico. ¿Por qué? Porque el aroma, el perfume de la lavanda, la menta, el romero, lo que hace es confundir a los insectos y algunas tienen las propiedades de repelerlos. ¿Ok? Entonces lo que hacen es y aprovecho para especificar que es control de plaga, no es erradicar una plaga, es control. Lo que vamos a hacer es que la población de esta plaga no perjudique nuestras plantas. Las nativas son fundamentales, ¿por qué? Porque con las plantas nativas no solo estamos ayudando a regenerar el suelo, sino que atraemos la fauna asociada que tienen, son de bajo mantenimiento, y esa fauna asociada también va a estar en equilibrio y va a hacer que nuestros insectos estén en densidad poblacional controlada. Una de las cosas que también recomendamos es el chip de poda. ¿Por qué? Porque el chip de poda lo que hace es mantener, cuando nosotros lo colocamos sobre el suelo, nos ayuda a mantener la humedad. Y eso nos ayuda muchísimo a prevenir los hongos. Y además cubre, protege, evita que el suelo se desgaste, ¿ok? Y que crezcan malezas u otras plantas que no queremos en este cantero o en este lugar. Por supuesto hay que revisar toda la planta. Yo por acá tengo una y ahora les voy a mostrar cómo revisarla, conocer los insectos. Es fundamental que si queremos controlar las plagas y las enfermedades, reconozcamos cuáles son. Preferiblemente regar con agua de lluvia, a veces no podemos, pero si no podemos regar con agua de lluvia, lo que recomendamos es dejar el agua de la canilla destapada para que el cloro que tiene en exceso se volatilice un poquito. Utilizar preparados orgánicos, que ahora vamos a ver un poquito sobre eso, trampas de colores, que acá tengo para mostrarles también, y desinfectar muy bien las herramientas. ¿Por qué? Porque cortamos y podamos con una planta y otra, y no sabemos si una planta está enferma, y lo que hacemos es llevar con esta tijera algún insecto o algún hongo de una planta hacia otra. Por lo tanto, es importante desinfectarlas. Ahora vamos a ver cómo. Y usar rociadores de gotas finas, sobre todo para aplicar los preparados orgánicos. Y por supuesto, tener un calendario de fertilización. Por ejemplo, cuando termina una temporada que vamos a renovar nuestras plantas en la huerta, es recomendable poner compost y fertilizar. Hay otras plantas, como los cítricos, que el limón 4 estaciones, por ejemplo, que necesita fertilización más durante todo el año. ¿Por qué? Y bueno, porque da frutos durante todo el año. Entonces, acá quería mostrarles cómo hacerle el mantenimiento, por ejemplo, a una tijera de podar. Cuando nosotros vamos cortando, generalmente esta parte, ¿sí?, queda pegajosa por la savia de las plantas. Es aconsejable, en primer lugar, con una lija, empezar a limpiar, ¿sí?, con movimientos circulares, la parte de las cuchillas, ¿ok? Y una vez que lijamos y que quitamos toda esa parte pegajosa, con alcohol, ¿sí?, el alcohol que usamos ahora, el 70-30, rociamos, limpiamos, ¿sí?, y tiene que quedar totalmente lisa. Una vez que esté seca, por supuesto, la cerramos
Y así es como la vamos a guardar. ¿Por qué? Porque hacemos que nos dure más tiempo, y si estamos cortando una planta y otra, entre una planta y otra, lo que hacemos es limpiar, desinfectar, ¿sí? Quitar el excedente y seguimos podando o cortando, ¿ok? Y siempre utilizar de manera correcta. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que los cortes sean limpios, no agarrarla al revés, y siempre hacer este movimiento para generar cortes limpios, así la planta cicatriza bien, y si cicatriza bien, evitamos las enfermedades, ¿sí? La proliferación de enfermedades. ¿Qué otra cosa les iba a mostrar, Nati, en esta parte que tenemos acá? El rociador fino. El rociador, ¿sí? Hay unos rociadores que tienen gotitas muy finitas, y esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque cuando vamos, acá tengo mi planta escondida, yo estoy como utilísima que tengo plantas y todo por abajo. Cuando nosotros vamos a hacer el rociado, un secreto, tiene que ser una sola vez, ¿sí? De manera tal que la gota caiga de manera pareja y no escurra, porque si escurre, el preparado que pongamos se va a caer, ¿ok? Entonces, un rociador de gota fina para aplicar los preparados, y por otro lado, revisar la planta. La planta se revisa siempre desde la base hasta la parte de arriba, el ápice. Por debajo de las hojas, el en y los tallos y los nudos. Y la tierra siempre la removemos, puede ser con un palito, ¿sí? Para ver si hay hongos. ¿Cómo sabemos si hay hongos en la tierra? Porque empezamos a ver como una peliculita blanca, o a veces de colores, el olor. Tiene que tener olor a tierra fresca. ¿Vieron cuando llueve? Bueno, ese es el aroma que tiene que tener. Y acá, no sé si se podrá observar. Un poquito más cerca. A ver, ¿ven unas manchitas blancas? Sí, ahí sí se ve. ¿Se ve? Bien. Esas son nuestras famosas cochinillas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Con un palito, primero eliminar lo que se pueda la parte afectada. Luego, con algún preparado, que lo vamos a ver, rociarla. Pero si tiene esos manchones, esas acumulaciones blancas muy fuertes, lo que podemos hacer es que, rapidito, con el alcohol 70-30 y un cotonete, un palito con un algodón, muy cuidadosamente empezar a eliminar de a poquito, ¿sí? Las que podamos, ¿ok? ¿Lo ven ahí? Sí, perfecto, Clau. Ok, bien, listo. Si querés, podemos seguir con la PPT. Perfecto. Entonces, como ven, son muchas las cosas que tenemos que cambiar. Otra cosa que podemos hacer es mantener el césped corto. Si bien nosotros comentamos que el pasto no se debería cortar tanto para que se mantenga toda esa fauna benéfica, también tenemos que tener un poco de cuidado con el tema del dengue. Entonces, una de las opciones que nosotros damos es mantener el césped corto para evitar todo el problema del dengue, que también es un problema muy serio, ¿sí? Y que lo vamos a seguir teniendo por un tema también del cambio climático, del cambio de temperatura. Pero lo que proponemos es poner pastos nativos, ornamentales. ¿Por qué? Porque en esas islas de pastos, como se ven aquí en la imagen, que vemos acá, la cortadera, por ejemplo, ahí los insectos van a tener refugio y van a poder estar ahí, ¿ok? Y lo otro, que también es muy, muy interesante, que este es el momento adecuado para hacerlo, lo pueden hacer chiquitito también, es un hotel de insectos. El hotel de insectos es simple y llanamente una estructura que tiene distintos rellenos. Puede ser palitos, madera, tubitos de cartón. ¿Qué es lo que va a pasar ahí adentro? La fauna benéfica, los insectos, se van a proteger, van a estar ahí. Muchas veces
muchas de las plagas que tenemos en el jardín pasan el invierno adormecidos y en primavera, con el aumento de la temperatura y el aumento de la cantidad de horas de luz, se reactivan. Pero en esta temporada, algunas vaquitas de San Antonio hacen eso, por ejemplo, algunas avispillas, quedan ahí protegidas, pasan el invierno y en el verano tienen un lugar de ida y vuelta para poder nosotros tener esos insectos benéficos cerca de nuestras huertas y jardines. Este es el momento ideal para poder armarlos. ¿Por qué? Porque muchos insectos se están preparando para pasar el invierno protegidos. ¿Sí? La siguiente. Y me vas diciendo cómo vamos con el tiempo, Nati, por favor. Vas bien, son las 5, Clau. Ok, perfecto. Por supuesto, las aves, hay muchas aves insectívoras, muchas aves que se alimentan de muchas plaguitas, de muchos insectos que están sobre las plantas, otros como las mantis religiosas, que son devoradoras de pulgones y de otros bichitos, las arañitas y las chinches, que además también a su vez se van a comer a otros bichitos, es decir, todo un pool de plantas y animales que nos van a ayudar a tener el equilibrio que deseamos. La siguiente, por favor. Bien. Y como dato, las vaquitas de San Antonio, que son nuestras aliadas, una de nuestras aliadas preferidas, si bien son animalitos que comen a las plantas, también son animalitos que nos benefician mucho porque se comen mucho otras plagas. Pero acá, ojo al piojo, como decimos en las escuelas a veces, ¿sí? Porque las vaquitas de San Antonio, como muchos otros insectos, como el pulgón, como la cochinilla, tienen diferentes etapas en su ciclo de vida. Y a veces no las podemos reconocer bien. En líneas generales, ¿sí? Ponen sus huevos, los huevos se diferencian de otros, de los de la mariposa o de las chinches, porque son huevos lisos, brillantes, chiquititos, generalmente los ponen sobre las hojas o cortezas, ¿sí? Y ella, una vez que el huevo eclosiona, ¿sí? De adentro empiezan a salir larvas que van a ir creciendo y van a ir cambiando de color, ¿sí? Diferentes estadios, diferentes etapas, hasta que finalmente, ¿ok?, se transforman en adultos. Muchas veces en el medio, ahí en el medio hay la tercera foto, Nati, porfa. Ok, perfecto. Ahí podemos ver una larva que es alargada, grisecita, con puntitos negros y amarillos, ¿sí? Y los otros son restos de ninfa. Todo esto, acá, en esta etapa, pasan muchas cosas, se transforman, hay una metamorfosis para luego quedar en la vaquita de San Antonio como las vemos nosotros. Hay numerosas especies, muchas especies de distintos colores, y se comen muchísimo los pulgones. Si querés pasamos a la siguiente. Esto es como para mostrarles que no siempre vamos a ver la vaquita de San Antonio con la estructura, con el cuerpecito tradicional, ¿sí? Podemos verlas en otras etapas y no las tenemos que eliminar, no las tenemos que sacar. Otra de las faunas benéficas que tenemos son las avispillas. Las avispillas son unas avispas chiquititas que lo que hacen es depositar los huevitos arriba de algunas plagas como las cochinillas o como los pulgones. Depende, hay muchas especies, ¿ok? Muchas tienen una relación muy específica para atacar y para parasitar, ¿sí?, a los pulgones o a las cochinillas. La otra son, esta que vemos abajo, no sé si la podés señalar, Nati, que a veces pensamos que es una avispa, tal cual. Resulta que son mosquitas chiquititas, mínimas, que son atraídas por las flores. Por eso es importante tener flores también, porque avispillas y este tipo de moscas son atraídas por flores. Ellas lo que hacen también es, ya sea, depositar los huevos arriba del cuerpo de las plagas, como las cochinillas o los pulgones, o simultáneamente las larvas de esas mosquitas
van a comerse a los pulgones. Lo mismo pasa con las crisopas. Las crisopas son estas que vemos acá de alas transparentes, que son máquinas trituradoras. Nati está señalando el adulto que le está haciendo frente a un pulgón, ahí arriba, exacto, y abajo lo que vemos es una larva que tiene unas tremendas tenazas, unas mandíbulas, un aparato bucal devorador, y son uno de los principales, junto con las vaquitas de San Antonio y las avistillas, controladores biológicos, ¿sí? No los tenemos que eliminar. Si bien algunas crisopas nos atacan algunas plantas, el beneficio que nos aportan es mucho mayor en el control biológico de las plagas. La siguiente. Así que ya saben qué es lo que no tenemos que sacar y lo que no tenemos que molestar y dejarlo ahí. Por otro lado tenemos las plantas, como la capuchina, el cosmo, el tanaceto, el copete que repele los nemátodos, la capuchina también repele nemátodos, además la capuchina es comestible, atraen mariposas, atraen avistillas, las cinias, que son uno de los principales, una de las principales flores para atraer mariposas y abejas, y la caléndula, que es mágica. ¿Por qué? Porque la caléndula lo que hace es convivir de manera más o menos tranquila con los pulgones. Entonces, las plantas que están alrededor no van a tener tantos pulgones porque se van a ir todos hacia la caléndula. La siguiente, por favor. Entonces, todas estas plantas tenemos que pensar en colocarlas en nuestros jardines, ya sean canteros o en macetas, dependiendo de la necesidad de cada planta. No todas tienen las mismas necesidades. Ojo ahí. Y por supuesto, las nativas. Acá les presentamos, algunos ya los deben conocer, el botón de oro, que es familia de la Pavonia o malvavisco que tenemos a la derecha, son de la misma familia. Resulta que, por ejemplo, el botón de oro tiene esta planta tiene un bichito que la controla. Las plantas también son controladas por bichitos, porque si no las plantas crecerían en exceso. Y es esta chinche, que también la podemos ver en nuestras huertas, y esta chinche lo que hace es comerse los capullos y las semillas del botón de oro. De manera tal que si nosotros tenemos esta planta cerca de una huerta, un jardín, que la podemos incluso tener en maceta, ¿sí? Porque son arbustivas, muchas chinches se van a ir hacia esa planta y no van a estar tanto en nuestra huerta o en nuestro jardín o en las plantas que queremos. Igual con el fumo bravo, que es un árbol arbusto nativo, ¿sí? Familia del tomate, familia de la papa, aunque ustedes no lo crean, por eso las flores son parecidas. Y estas chinches que vemos abajo se les llaman, creo que chinche de seda, o chinche de encaje, porque si uno las ve detalladamente parece que tuviera un encaje encima, atacan al fumo bravo, pero ellos se mantienen en equilibrio, porque estas chinches a su vez la van a controlar a otros bichos. Si nosotros tenemos fumo bravo en nuestro jardín, también está bueno porque se van a ir hacia el fumo bravo y no van a estar tanto en nuestras plantas. La Pavonia stata, que atrae muchísimos polinizadores, y la melosa, que también atrae muchas avispillas, sobre todo avispas, todo lo que van a hacer, que van a parasitar a los pulgones y a las cochinillas. Siguiente, por favor. A ver. Perfecto. Y por supuesto no pueden faltar las aromáticas, la albahaca, el tomillo, la lavanda, el romero, el ajo. El ajo es uno de nuestros aliados, el ajo y la cebolla, todo lo que dé mal aliento cuando uno come. Yo siempre digo lo mismo. ¿Por qué? Porque son fungicidas de primera calidad. Podemos hacer, ahora vamos a ver cómo, tinturas o alcohol de ajo, por ejemplo. La albahaca, que se asocia muy bien con el tomate, por ejemplo, repele araña roja, las polillas y las moscas. Los olores las van confundiendo y las van espantando. ¿Por qué? Porque la araña roja, las polillas, van buscando olores muy particulares de las plantas de las cuales se van a alimentar. Con las aromáticas las confundimos y las repelemos, ¿sí? Igual que el clavo de olor, que sirve mucho para repeler y controlar un poco las hormigas, las moscas, los mosquitos.
Y la citronela, que yo tengo acá, una planta, no sé si la logran ver, voy a sacarle una hojita. Acá está, ¿sí? Perfecto, o sea, Ok, la citronela es una excelente repelente de moscas y de mosquitos, y ahora les voy a contar porque estoy haciendo un alcohol de citronela también. La siguiente, por favor. Bien, una de las cosas es las trampas de colores. Y acá vamos a ver la imagen y bajamos un poquito para mostrarles cómo hacer una trampa de color. ¿Qué pasa? Los insectos no ven como nosotros, ¿ok? Son atraídos por diferentes colores. Por eso, en la naturaleza vemos muchas flores amarillas, muchas flores blancas y azules en todas sus tonalidades. Recordemos que no ven como nosotros. Entonces, las trampas de colores son dispositivos de un color particular que van a atraer a un insecto o a varios insectos en particular. Por ejemplo, el color amarillo atrae a la mosca del sustrato y ahí vemos en la foto una mosca de sustrato pegada a una tapita amarilla. Exactamente. O un recipiente amarillo con agua y caen ahí y quedan ahí atrapadas, no pueden salir, le podemos poner agua jabonosa, por ejemplo, también. Y el amarillo atrae a las moscas blancas y a los pulgones. El azul a los trips, el blanco a la arañuela, y estos básicamente nos ayudan a controlar, sobre todo los adultos. Si querés dejamos de compartir exactamente, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo yo acá? A ver, no sé si me ven todos bien, ¿sí? Ok. Acá tengo una tapita amarilla, ¿sí? Que es la tapa de esos frascos plásticos de miel. Bueno, lo que le hice fue 2 ranuras, acá, ¿sí? Y con un palito, lo que hago es pasar el palito por esas ranuras. Miren qué fácil que es. ¿Qué es lo que voy a hacer? A esto yo lo puedo empapar con un algodón, con aceite de cocina, el aceite normal. Algunas personas le ponen aceite de neem, que está bien, pero hay un pequeño detalle. La trampa de color funciona es por el color, más que por el olor. ¿Sí? El aceite de neem es un poco más caro que el aceite de cocina. Entonces yo siempre sugiero un aceite común. Se puede mezclar el aceite con un poco de agua jabonosa y se coloca la trampa de color, vamos a ver, en la base de la planta. ¿Sí? De manera tal que las moscas, los mosquitos, van a ser atraídos y van a quedar pegados. ¿Sí? Así de simple funciona una trampa de color. Las podemos colgar, las podemos poner en la base, usar la base de los envases plásticos, también con agua y agua jabonosa. Entonces, ahora sí, Nati, no sé si seguimos compartiendo. sí. Entonces, Espera que te saco el destacado primero. Ahí va. ok. Listo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Hay preguntas? Sí. Sí, Tenemos una pregunta que es para más adelante, por eso no te la hice. Ok, pero vamos bien. perfecto. Y después Tamara nos puso que ella hizo la tintura de ajo para repeler los pulgones y le dio resultado, que Tal también cual. eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Exactamente. Entonces, básicamente, cuando yo quiero saber qué le pasó a mi planta, primero tengo que observar, identificar qué bichitos o qué es lo que tiene, porque no solo son los bichos, pueden ser manchas. Las plantas son atacadas por enfermedades causadas por hongos, por virus y por bacterias también, se manifiestan de diferentes maneras, y hay que observar para poder hacer un buen control preventivo a tiempo. Y algo importante, si quieres pasar a la siguiente, ese control tiene que ser y mantenimiento durante todo el año, por lo que comentábamos, de que hay insectos que durante el invierno están tranquilitos, están dormiditos y se alborotan en primavera. ¿Sí? Bien, la cochinilla. Tenemos distintos tipos de cochinilla. Acá hay muchas, pero de las que más solemos ver es la cochinilla coma, que es como escamosa,
se pega mucho al embés de la hoja, generalmente salen en el embés de la hoja, pueden acomodarse en la vena, depende del tipo de cochinilla, esta se pega mucho a la vena, fíjense que ahí en la foto se ve, o entre las venas. Acá vemos una cochinilla algodonosa, que es otro tipo de cochinilla, en una suculenta, y en esta foto es el por qué les digo que tiene que ser un rociador que usemos de gotas finitas. ¿Por qué? Porque las gotas, cuanto más finitas, más fácil van a llegar a la plaga. Si nosotros utilizamos un producto orgánico a base de jabón, por ejemplo, jabón potásico o u otro, lo que va a hacer es apoyarse por contacto y le va a disolver esa capa cerosa que tiene y la va a dejar expuesta a que otros depredadores se la coman o la va a matar directamente. ¿Por qué? Porque la cochinilla usa esa capita blanca que tiene para protegerse. Y al lado también estamos viendo cochinillas de otro tipo, no son las cochinillas blancas, son las cochinillas de escudo, que tienen esa capa cerosa, y al lado en la foto que está al lado es una hoja de molle en donde vemos una larva de una cochinilla que luego hace toda una estructura cerosa más grande y queda blanca o queda rosada. Hay muchas especies, pero a lo que voy es que acá también pasan cosas con estos insectos. Hay cambios en su cuerpo y es bueno reconocerlos. Ahí ya estamos viendo que hay una larva que luego va a ser una cochinilla de las duras, de las que tienen un escudo, ¿ok? Y al lado estamos viendo un parásito también que cuando ataca a la planta, esto es un molle, es un árbol nativo, forma una verruguita, ¿sí? Una estructura, el parásito crece ahí adentro y cuando sale deja la típica estructura como una taza, una copita con una abertura y por ahí sale, ¿ok? Los controladores de esto son las aves, muchas aves y muchos otros insectos que se los van a ir comiendo. Entonces esta sería la cochinilla, ahora vamos a ver cómo la podemos controlar. Siguiente, los pulgones. Los mejores controladores orgánicos de los pulgones son las vaquitas de San Antonio, ¿ok? Por supuesto, las caléndulas y otras afines, otras de la misma familia de la caléndula, que atraen a los pulgones, entonces vamos a tener menos cantidad de pulgoncitos en nuestras hortalizas. Los coles atraen muchos pulgones también, ¿sí? Si nosotros tenemos varios coles, ¿sí? Brócoli, por ejemplo, y dejamos uno para que sea una trampa para los pulgones, para que los atraigan, los que van a estar alrededor no van a tener tantos pulgones como para afectar la producción de mi hortaliza, ¿ok? Y siempre fíjate que los pulgones salen por debajo de las hojas, no sé si ven en la foto de la derecha inferior, ¿sí? Y por supuesto el pulgón lo podemos también atacar con ajo, cebolla, purines o alcoholes. Hay que limpiar, el pulgón suelta una melaza. Esa melaza atrae a las hormigas, entonces donde hay pulgones va a haber hormigas. Y además esa melaza va a fomentar que crezca un hongo que se llama fumagina. Entonces lo primero que tenemos que hacer es limpiar esa melaza, sacar la cantidad de partes afectadas, todo lo que sea posible, y luego utilizar, puede ser alcohol de ajo o NIM, aceite de NIM también. Ahora les cuento cómo prepararlo. Siguiente, por favor. Clau, un minutito te interrumpo, que Luis nos pone en el chat que por motivos personales se tiene que ir. Nos olvidamos de contarles que estamos transmitiendo en vivo por el canal de YouTube de BEA Ambiente, o sea, la charla queda grabada en el canal de BEA Ambiente, así que Luis la vas a poder ver por ahí. Eso solo, perdón, Clau. Tal cual, Luis, no te preocupes, la vas a poder ver. Bien, estábamos hablando lo del pulgón. Bueno, el pulgón, además la crisopa se come a los pulgones, la vaquita de San Antonio se come a los pulgones, y si no, hacemos un refuerzo con el NIM. Las chinches, bien, fijémonos, debajo de las hojas, cuando vemos estos huevitos
muy, muy decorativos y muy ordenados. Esos huevitos son de chinches. Primero los vamos a ver blanquitos o color crema al principio, luego van cambiando su color, son un poco transparentes y empezamos a ver cómo se va desarrollando el insecto adentro hasta que finalmente sale del huevito, ¿sí? Y acá también pasan cosas, como todo insecto, tienen diferentes estadios de ninfas hasta llegar a la larva y luego formar el adulto. Esta secuencia que estamos viendo corresponde a la chinche verde. Esa chinche verde olorosa, fea, bueno, fíjense cómo el adulto es de una manera, sin embargo, las etapas previas al adulto tienen distintas formas. Entonces, a estos, a la chinche, lo podemos atacar con alcohol de ajo, alcohol de cebolla, las mismas avistillas las van a parasitar, ¿sí? Van a poner los huevitos, entonces cuando salen eh, las crías de esas avistillas, por decirlo de una manera que se puede entender, se van a alimentar del organismo de la cochinilla o de quien esté portando sus huevos y van a terminar momificados, se lo van a devorar. ¿Ok? Es la mejor manera de controlar. El pudín de ortiga también es bueno para esto. Y el paraíso. El paraíso es este árbol que tiene unas pelotitas color beige, que florece en primavera y luego tiene un tiempo de fructificación. Bueno, con los frutos del paraíso se puede hacer un preparado y controla muy bien. El paraíso y el nim son de la misma familia, ¿ok? Acá vemos al lado otras chinches, para que vean que hay muchos tipos de chinches. Si querés pasamos a la siguiente. Sí, son 5 y 20. Ok, les contaba que el NIM y el paraíso lo que hace es atacar el sistema nervioso de las chinches y bueno, las aniquila. Los trips, que como vemos dejan esas manchas y esos puntitos, son muy, muy, muy chiquititos. Para los trips también trampas de colores, y recordemos que los ácaros también se los comen, las chinches se comen a los trips, y podemos utilizar todo lo que es con ajo, las aromáticas también, el NIM y el paraíso, ¿ok? Y el alcohol de ajo. Siguiente. Bueno, la arañuela, que es el dolor de cabeza. Hemos tenido años con muchísima arañuela, son muy chiquititas, en realidad no es una arañuela, es otro grupo, ¿sí? Pero parece una arañita. Se ven como manchitas rojas que si uno los mira con lupa van a ver que caminan, ¿sí? Se mueven, y ellas hacen como una telita blanca que va invadiendo toda la planta, ¿ok? Al picotearla, promueve enfermedades en la planta y además la planta no puede fotosintetizar bien, se va debilitando y por supuesto termina enfermándose con otras cosas. Para la arañuela roja, ajo, cebolla, y recomiendan mucho el azufre mojable, que es una manera orgánica de poder controlarlo. Es un azufre que se compra, se diluye, y además estamos aportando azufre en otras formas al suelo. Es orgánico, no afecta a la planta, ¿sí? La siguiente, por favor. Con las hormigas también tenemos todo un tema. Las hormigas son una sociedad muy compleja, ¿sí? Pasan muchas cosas en un hormiguero también, pero lo que vemos son las cortadoras, que se van a llevar, van a cortar trozos de hoja. Luego hay otras que lo llevan hasta dentro del hormiguero y con esas hojas fabrican un hongo, ¿sí? Lo maceran para que otras hormigas especializadas, las jardineras, den de alimentar a las crías. Para eso, ¿qué es lo que recomendamos? Primero, colocar, por ejemplo, arroz o cítricos cerca de los caminos de donde están las hormigas, no en el camino, porque el camino, la hormiga va marcando por donde camina, con feromonas. Entonces no podemos intervenir ahí, tenemos que dejar arroz o cáscaras de cítrico. ¿Para qué? Para que se lo lleven a la hoguera. El arroz lo que hace es chupar la humedad, ¿sí? Y al chupar la humedad
evita que se forme el hongo que necesitan para poder hacer el alimento, ¿ok? En la hoguera. También se utiliza otro hongo que pertenece a hongos benéficos que están en el sustrato, ¿sí? Que es la Bauderia, que lo que hace es momificar también a las hormigas, ¿sí? Bien, caracoles y babosas. Acá, ¿qué podemos hacer con los caracoles y babosas? Los reconocemos por el tipo de mordeduras de huequitos que dejan. Es muy simple, podemos poner tacitas o recipientes con cerveza, ¿sí? Los atrae, quedan todas borrachitas, pero bueno, es una manera de atraparlas. O si no, como los caracoles salen generalmente en la noche, poner macetas o tejas húmedas dadas vueltas, porque ellos se van a ir a proteger el calor del día debajo de esos lugares. Entonces, los agarramos y los llevamos a la compostera. Es una manera de controlar. También hay barreras físicas, como la cáscara de huevo, o por ejemplo, a algunos le ponen ceniza, otros le ponen arena. Cualquier barrera física también sirve. La siguiente, por favor. La mosca blanca. Bueno, la mosca blanca nos damos cuenta porque cuando vamos a mover la hoja, la planta, salen todas volando. Para esto es necesario como controladores las moscas, esas chiquititas que se mimetizan con una abeja que estábamos viendo recién, como la mosca tigre, los escarabajos, las trampas cromáticas para los adultos, pero también hay unos honguitos que también están en el sustrato, que hay un hongo que es el entomófora, que lo que hace es parasitar las larvas de las moscas y las matan, ¿sí? Para los adultos lo mejor es la trampa de color, NIM y jabón potásico o jabón normal también, rociador con gotas finas. Igual que con la mosca del sustrato, ¿sí? La mosca del sustrato, el adulto no nos hace mucho, pero los huevitos los pone en la tierra en este caso, y las larvas se van a comer todos los microorganismos que están en el sustrato y después van a seguir comiéndose las raíces. Esa que está marcando Nati ahí es una larvita de mosca del sustrato. Con trampas de colores controlamos el adulto. Es aconsejable, ¿sí?, reducir el riego para que la larva se muera por falta de agua, ¿okay?, porque el exceso de humedad hace que la larva prolifere, pero también, si podemos, utilizamos el BTI, que es una bacteria que también está en el suelo, que se puede conseguir, es orgánica y no afecta, que es un bacillus, que lo que hace es eliminar las larvas. ¿Sí? Hay que atacar el adulto y la larva, porque el adulto solo nos va a costar mucho trabajo para poder controlar. La siguiente, por favor. El minador, no sé, Nati, tiene una, si querés, bajás la PPT y la mostrás, tiene una hojita con un minador, que el problema no es la mosca, sino la larvita de la mosca, que lo que va a hacer es ir por adentro de la hoja. Ahí lo está mostrando Nati, no sé si la logran ver. Deja esos canales, esos túneles, ¿sí? Y bueno, lo que tenemos que hacer es eliminar... Yo lo veo bien, no sé ustedes. Se ve bien. Ahí Alba, no sé, creo que Alba lo ve bien, Olga también, ¿sí? Estoy tratando de ver por acá, bien. Lo que tenemos que hacer con el minador es sacar a mano todas las partes, la mayor parte afectada, ¿sí?, donde vemos esos dibujos, ¿sí?, eliminarlos, fertilizar bien a la planta, porque claro, la larva va lesionando el tejido por adentro, entonces tenemos que fertilizar bien a la planta para que tenga un buen sistema inmunológico. Podemos utilizar paraíso, vinagre también, y vinagre diluido, ¿ok? Y con eso estamos más o menos controlando, de manera tal que no nos afecte nuestra producción. La siguiente, por favor. Bueno, y acá empezamos con los hongos. Los hongos se manifiestan de distintas maneras, hay muchísimos hongos, vamos a ver apenas unos pocos, porque si no, no nos da el tiempo. El mildiu, que no atraviesa la lámina, sino que sale como mancha, ¿sí? El mildiu generalmente sale en verano, ¿ok? Y en primavera,
Y ataca a veces al tomate. Al tomate se le empieza a ver negro, las hojas negras, feas, ¿ok? Luego tenemos la sumagina, que forma como un hollín negro, y el problema de esto es que la planta no puede fotosintetizar. Y esa sumagina además está presente porque debe haber pulgones y porque debe haber hormigas, ¿ok? Entonces, la siguiente, luego tenemos la roya, que se ve como pústulas amarillas, el oidio, que nadie también creo que tiene una planta con oidio ahí, y las manchas negras. Con los hongos, ¿qué es lo que podemos hacer? Ajo, alcohol de ajo, canela, buena aireación, tratar de hacer una poda entre las ramas para que entre aire, entre luz y minimizar el crecimiento y la proliferación de los hongos. Y finalmente, para poder dar espacio a las preguntas, ¿sí? Tenemos que tener un botiquín básico. Ese botiquín básico va a estar formado por lo que sugerimos nosotros: aceite, tinturas e infusiones. Eso es por lo menos lo más básico. ¿Cómo podemos hacer el aceite? Agarramos una planta aromática y en un frasco que esté bien limpio colocamos hojas hasta el tope del frasco y lo llenamos de aceite hasta el tope del frasco también. Le ponemos una telita encima, ¿ok? ¿Y qué es lo que va a pasar? Eventualmente lo sacamos durante el día hacia el sol para que las hojas sigan activadas y el principio activo de esas plantas aromáticas, esos aromas, van a ir saliendo al aceite, ¿ok? Entonces el aceite me va a quedar con los principios activos de la planta aromática, ¿sí? Y lo voy a poder utilizar como repelente. Lo que hago es colar, filtrar, ¿bien? Y poder utilizarlo, lo uso diluido, siempre. Con las tinturas lo que hacemos es alcohol, ¿sí? Ahora les muestro cómo. En un frasco hasta el tope podemos poner lavanda, podemos poner romero, podemos poner citronela. Cerramos bien porque el alcohol se evapora. Lo dejamos en un lugar oscuro, unos 20 días o más. ¿Sí? Yo este que tengo, me había olvidado que lo tenía, tiene como un mes, así que está súper concentrado. Y luego eso lo vamos a usar siempre diluido, unas gotas en agua. ¿Bien? Y las infusiones, el secreto de las infusiones es, por ejemplo, con la manzanilla, unos 50 gramos por litro de agua, pero el secreto está, hervir el agua. Una vez que hierve el agua, apagamos el fuego, esperamos que baje unos grados la temperatura del agua y recién ahí colocamos, como cuando hacemos un buen té, colocamos la planta aromática, tapamos y lo dejamos 24 horas. Las infusiones las podemos usar concentradas, tal cual como están. ¿Cómo van a actuar esto? Bueno, van a actuar porque los insectos lo van a inhalar, o por contacto, o por ingestión, de una u de otra manera. ¿Sí? Y como para ir cerrando esta parte, ¿qué aconsejamos? El jabón potásico está bien, es un jabón hecho a base de potasio en vez de sodio. El jabón que utilizamos en la cocina tiene sodio, en cambio este es a base de potasio, y lo bueno es que estamos aportando potasio también luego en otras formas al sustrato para que sea disponible a la planta. El jabón lo que hace es eliminar esa capa cerosa de muchas cochinillas y las mata, ¿ok? El NIM también, como les explicaba, el NIM y el paraíso atacan el sistema nervioso de las plagas y hace que dejen de comer. El clavo de olor en infusión en alcohol, el clavo de olor junto con el ajo y la cebolla son fúngicos por excelencia, insecticidas por excelencia, van a repeler y atacan gusanos, ácaros, pulgones y hongos. La canela, que la canela, si bien es un buen fungicida, repela la araña roja, la canela es un buen cicatrizante. Entonces, como le comentaba, cuando se corta o se lastima una planta,
al ponerle canela, cicatriza bien, rápido, y se evita el ataque de hongos y bacterias, ¿ok? Puede ser en infusión o en alcohol. Las cáscaras de huevo y la borra del café, vieron que hoy justamente, ayer comenzó un festival del café y las chicas también estuvieron participando ahí, dando consejos de cómo utilizar el café en nuestra huerta. Y una de las formas que podemos utilizar la borra del café es para controlar los caracoles de la huerta o del jardín, y además la cáscara de huevo triturada como barrera física, ¿sí? Igualmente con la ceniza y la arena, como le comentábamos, y por supuesto, como decíamos recién, el vinagre, poner agua con vinagre para que atraigan las moscas de la fruta y podamos controlar. Entonces, esto es un pantallazo de cómo podemos generar un control biológico en casa. No sé, ahora Nati. Sí, tenemos unas preguntas. Alicia nos había preguntado cuando arrancamos que le gustaría saber qué enfermedad o plaga produce que las hojas se enrosquen. ¿Qué enfermedad o plaga? Bueno, ahí tenemos, seguramente vamos a tener pulgones, porque acuérdense que los pulgones secretan una melaza. Esa melaza hace que el tejido de la hoja empiece a enroscar, ¿sí? Generalmente se enrosca hacia adentro. Bien. Puede ser eso. También pueden ser hongos, que hacen que el tejido no se desarrolle bien y se empiece a enroscar. Entonces, ante la duda, como no sabemos qué puede ser, bueno, vamos a preparar alcohol de ajo o de cebolla, ¿sí? Alcohol, ajo triturado en un frasco, lo dejamos unas 24, 48 horas, filtramos, y ese alcohol lo diluimos, ¿sí? Y lo utilizamos rociando la planta para empezar a controlar la plaga, porque puede ser tanto por el pulgón como por un hongo, ese enroscamiento. Generalmente es por la melaza, ¿sí? No sé si contesté la pregunta. Perfecto, Clau. Okay. Y Daniel nos preguntaba, ¿cómo podemos proceder cuando vemos que aparecen hongos en la base de la planta? ¿Sirve rociar como explicaste vos con el rociador? Creo que igual un poquito explicaste esto, pero volvé a repetirlo. Sí, ok, en la base de la planta, el hongo. Los hongos son un poco complicados. Lo primero que tenemos que hacer es minimizar el riego, ¿sí? Para empezar, porque tenemos que bajarle la humedad para que el hongo no se siga reproduciendo y no siga creciendo. Lo segundo que tenemos que hacer es ver a qué nivel de la base de la planta está, porque si está en el cuello, ahí sí vamos a tener un poquito de problema, porque no es que vamos a poder sacar las partes afectadas. Lo mejor para el hongo es, yo te sugeriría, un producto orgánico a base de otro hongo que se llama tricoderma, que va a matar al hongo patógeno, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya está en la base. Entonces, si puedes hacer eso, bien. Por supuesto, se puede rociar con ajo, con alcohol de ajo, ¿sí? Recomendación, no solo en la base, sino alrededor también, porque acuérdense que los hongos crecen a través de unos hilos largos que se llaman hifas y que se extienden por todo el suelo y se extienden por abajo. Entonces el rociado tiene que ser de manera pareja sobre la superficie. ¿Bien? Y algo que pueden hacer con el hongo a nivel de la base de la planta es, antes de hacer toda esta movida, es levantar el sustrato superficial, ponerle uno nuevo y ahí hacer, rociar con alcohol de ajo de manera preventiva y empezar a rociar la planta, o si no agregar la tricoderma, ¿sí? Y ahí María Fernanda le tira un dato que es, yo le puse Tea Tree de Juice, que creo que son unos productos que se venden,
y lo diluyó apenas en agua y dice que los hongos se fueron. Tal cual, eso justo hace un rato, hoy en la tarde con Natalia que nos encontramos, el tea tree, que es una planta, familia, ¿vieron el cepillo, ese que tiene como unas inflorescencias rojas que parece un cepillo para limpiar mamadera? Sí. Bien, es de la misma familia, solo que el cepillo es blanco. El nombre científico se los doy por si les interesa, es Melaleuca alternifolia, si no me equivoco, y el tea tree lo que es un repelente excelente de los hongos. Entonces, así como tenemos aceite de neem, también tenemos aceite del árbol del té o el tea tree, y es un fungicida muy bueno. Denme un segundo porque voy a prender la luz. Chicos, me quedé a oscuras, ya va. Está perfecto, Clau. Sí, acá Ana nos pregunta de juice. Yo entendí de juice, María, supongo que es los productos que se venden, pero sí, bueno, las cuida como a sus hijas las plantas, está perfecto. Perdón, pero me estaba quedando... No, Clau, no hay problema. Después Mariana también pregunta si es verdad que el grano de arroz sirve para matar las hormigas, de las grandecitas negras. Sí sirve. Una de las cosas que hace el grano de arroz es chupar, vieron que nosotros le ponemos arroz a la sal, para chupar la humedad. Bueno, ¿qué es lo que pasa? La hormiga se distrae, ¿sí? Lleva el arroz a el hormiguero, a donde están las jardineras, las hormigas jardineras fabricando toda esa comida para sus crías, y lo que hace es minimizar un poco la humedad. Entonces sirve, igual que el cítrico. ¿Por qué? Porque el cítrico, vieron que a veces la cáscara de naranja se pone verde, eso es un hongo, ese hongo es el penicillium, y ese hongo va a hacer que el hongo que necesita la hormiga para fabricar su alimento no se pueda producir, ¿sí? Así que sí sirve el arroz, pero no hay que ponerlo sobre el camino, hay que ponerlo al costado, porque si no empezamos a desviar a las hormigas y empiezan a fabricar caminos nuevos, ¿ok? ¿Qué otra pregunta? Mientras vas viendo... No tenemos, por ahora en el chat no tenemos más preguntas. Sí, para los que no estén viendo el chat, aclara María Fernanda que es el producto Juice, así que ama a sus plantas como a sus perros. Tal cual. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, si no la fijo a Claudia para que les muestre lo que... Ok, mientras de todos modos pueden ir escribiendo, les quería contar que con los aceites hay una manera muy práctica de trabajar, ¿sí? Cuando nosotros tenemos el aceite, esto es agua, ¿ok? Déjenme buscar una hoja si la encuentro. Siempre dejo toda a la mano y cuando la necesito nunca está a la mano. Esto es agua, ¿ok? Bien. Esto es aceite de neem. ¿Qué es lo que voy a hacer? Por supuesto tiene la dosificación en el frasquito. Entonces, yo quiero preparar 125 mililitros porque no tengo muchas plantas, más o menos esto. ¿Qué pasa cuando yo pongo, voy a poner, eran 4 gotas? 1, esto está muy duro. Se ve igual como que... 3, 4. Okay. ¿Qué es lo que pasa? No sé si logran verlo. ¿Dónde sí, está el que aceite? queda arriba el aceite, arriba del agua. Ok, queda, quizás con este se ve mejor. Okay. Sí, se ve bien, se ve bien. Bien. ¿Por qué? Porque ese aceite y agua no se mezclan. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos utilizar unas gotas de jabón potásico o podemos utilizar unas gotitas, pero una chiquitita, tacaña, gota que no quiere caer, de detergente, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacemos? Partir la tapa, acá está. Emulsionamos. ¿Ok? Emulsionamos. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Se unió o no se unió? Sí. Se unió. ¿Ok? A esta emulsión, ¿qué es lo que hacemos? La agregamos a nuestra medida exacta de agua. ¿Sí? Cada producto tiene su dosificación. Igual cuando hacemos el aceite de otra cosa. ¿Sí? Lo que les quería mostrar acá es, tengo citronela. ¿Qué fue lo que hice? Alcohol de citronela. Llené el frasco
con hojas de citronela, que está acá, ¿ok? Y lo tapé. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Colarlo. Y esto lo que hago es usarlo de manera diluida. Y acuérdense que el alcohol puede quemar un poquito, ¿sí? Perfecto, Clau. Van a ser menos cuarto. Por ahora no hay más preguntas. No sé si hay. La verdad que explicaste todo muy claro y muy conciso, así que nos dijiste todo, nos contaste todo el mundo de control biológico. Sí, no creo sé que si lo alguien importante. quiere comentar algo, si no, estaríamos cerrando. Le voy a activar el audio a Ana. Y acá Marcelo dice, ¿esa citronela se puede usar en el cuerpo? Sí, hay, es de uso cosmetológico. Nosotros no recomendamos utilizar preparados en el cuerpo porque eso lo tendría que hacer un fitoterapeuta, alguien que conozca bien del tema, por el tema de la preparación y las concentraciones. Pero sí hay productos a base de citronela, orgánicos, que se pueden utilizar. Nosotros siempre damos consejos para las plantas y para el control de plagas en general, ¿sí? Te sugiero que consultes con alguien que conozca mejor de la materia. Excelente. Ana va a hacer una pregunta, tiene el micrófono activado. Hola Ana, Sí. ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Hermosa toda tu explicación, la verdad, nos recontra sirve. Muchísimas gracias, Claudia. No, la pregunta que quería hacer, por eso me animé a hacerla, porque nadie hace otra pregunta, más que es técnica, más que biológica. A mí si me tapan los frascos pulverizadores, siempre tengo algún problema, preparo agua con jabón y todo. ¿Es por alguna falla mía? ¿Le pongo más jabón capaz que suelo y por eso se me tapan? No. Depende del jabón que estés usando, ¿sí? Cuando nosotros hacemos agua jabonosa, generalmente el agua jabonosa queda como media pastosa, ¿sí? Yo te sugiero que utilices un jabón neutro, un jabón que sea bien, el más económico, realmente. Tiene que ser yo uso el de lavar, el jabón blanco. Y que hagas una dilución bastante liviana. En ese caso, ¿sí? Si ves que se te está tapando, es o porque estás haciendo la dilución muy concentrada de agua y jabón, ¿ok? O porque de repente, no lo tengo acá, pero estos son muy finitos, ¿no? Son los que a mí me gustan. El mío es este. Ok. Ese estaría bueno, ese debería funcionarte muy bien. Se me tapó. Diluirlo. Encima dos se me taparon. Trata de diluirlo a ver si, o a darle una enjuagada con agua caliente. Viste que el agua caliente te va moviendo un poco. Voy a hacer eso. Voy a hacer eso. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Por nada. A mí me pasó lo mismo que Ana. Y después, Olga nos pregunta si la citronela va con agua. No, es alcohol con citronela, Olga. Llenás de hojas. Igual te voy a habilitar el audio, que habías levantado la mano, no la vi, perdón. Sí, hola chicas. Hola Olga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Olguita? Hola. Bien. No, era nada más que preguntarte eso, porque no puse atención cuando le dijiste poner la citronela en el frasco, era alcohol. Mira, alcohol normal, ¿sí? Perfecto. Es alcohol normal, hacemos una dilución 70-30, como el alcohol que usamos ahora. Sí. Bueno, venimos usando, ¿ok? A esa dilución 70-30 le ponemos las plantas. Fíjate cómo esto está tapado hasta el tope. Yo acá debería incluso, acá estoy cometiendo el error, pero es que lo tenía olvidado. Tengo que agregarle más alcohol, ¿sí? Ahora lo abro y le agrego más alcohol. Siempre tiene que estar hasta el tope. Y esto tiene que estar a oscuras, no como el aceite, ¿ok? Ajá. Y luego a esa solución, cuando lo filtrás, eso sí lo diluís en agua, un poquito, ¿sí? Porque el alcohol puede ser fuerte, ¿bien? Claro. Y lo otro que les recomiendo es que los productos, ¿sí? Yo acá tengo alcohol de canela, los productos se guarden en frasquitos color ámbar, para que no se descomponga el principio activo, ¿sí? No, esa molécula, que es la del aroma, la del olor,
mantenga su estructura. Claro, la luz no la afecte. Muchísimas gracias. No, por nada, Olguita. Clau, súper clarísima. Estamos en horario ya. Por ahora no hay más preguntas. Les puse en el chat el mail del paseo, por si quieren obtener la presentación. Acuérdense que en el canal de BA Ambiente pueden volver a ver la charla. Y bueno, los esperamos el viernes a las 15 por el mismo ID con la segunda parte de Riachuelo. No sé si quieres agregar algo más, Clau. No, lo que me gustaría es que nos escriban y nos cuenten realmente, después de todo lo que charlamos, si realmente se animaron a hacer un control biológico y cómo lo están haciendo. No se desanimen, tengan paciencia, poco a poco, y empiecen por algo, no importa, chiquito, pero por algo empiezan, nos escriben y nos cuentan. Muchas gracias a todos. Gracias a todos ustedes. Thank you.